En esta cápsula informativa daremos a conocer el desenlace de la Gran Depresión, que se originó el 24 de octubre de 1929 en la ciudad de Nueva York y sus efectos en Chile. ¿Qué es la Gran Depresión Económica de 1929? Es una gran crisis mundial, también se conoce como el Jueves Negro, que fue donde se produjo la caída de la bolsa. Este problema económico se venía acarreando de la década de 1920 por la inestabilidad financiera mundial que se heredó de la Primera Guerra Mundial. ¿En qué consistió la Gran Depresión de 1929? Consiste en la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, lo que provocó una crisis a escala de los bancos y demostró el efecto dominó que ejercía Estados Unidos sobre el mundo. Vale decir, todo el mundo sucumbe cuando Norteamérica lo hace. Frases de descripción para el colapso de las acciones. El crack del 29 fue la más devastadora caída del mercado de valores en la historia de la bolsa en Estados Unidos, que produciría la recesión económica más importante de ese país durante el siglo XX, llamada así la Gran Depresión. Se suelen usar las siguientes tres frases para describir el colapso de las acciones: jueves negro, lunes negro y martes negro. Todas ellas son apropiadas, dado que el crack no fue un hecho de un solo día. La caída inicial ocurrió el jueves negro, el día 24 de octubre de 1929, pero fue el catastrófico deterioro del lunes negro y el martes negro, días 28 y 29 de octubre, el que precipitó la expansión del pánico y el comienzo de consecuencias sin precedentes y de largo plazo para los Estados Unidos. La Gran Depresión de 1929 se produjo por el efecto de los famosos años locos, también conocidos como años 20. ¿Qué fueron los años locos o felices 20? Los años locos son un acontecimiento ocurrido y finalizado la Primera Guerra Mundial y duró hasta la crisis de 1929. Consistió en que los países europeos y Estados Unidos querían olvidarse de los horrores de la guerra, inventando nuevos bailes, divirtiéndose y gastando su dinero en lujos, comprando bienes para sus gustos e intereses y adoptando el pensamiento de que la pobreza es producida solo por la ineptitud e incompetencia. ¿Cuáles fueron las causas internacionales de la crisis de 1929? En Estados Unidos se produjo un hecho extraño. En los años locos, o también como lo llamaban, felices 20, ocurrió la sobreproducción, vale decir, se hacían más productos de los que se necesitaban. Entonces las empresas vendían poco y entraban en crisis, lo cual logró muchos despidos, desempleados y hambre, quedando así demostrado el jueves negro, día en que la bolsa de valores se desplomó. Estados Unidos quedó en crisis y arrastró al resto del mundo. ¿Cuáles fueron las consecuencias internacionales de la crisis de 1929? La crisis de 1929 trajo consecuencias horribles para el mundo: despidos masivos, hambre generalizada, huelgas, agudización de los conflictos que ya había entre países y, más que nada, pobreza. ¿Cuánto duró? Se prolongó por 10 años a nivel mundial y en Chile durante los periodos de 1929 a 1932. ¿Por qué Chile se vio tan involucrado y afectado por la crisis de 1929? En la década de 1920, Chile vivió una fuerte expansión del gasto público del gobierno, con origen en un alto endeudamiento externo producto de los créditos que fluían desde Nueva York. Todo esto llegó a su fin con la crisis económica internacional, con el derrumbe de la bolsa de Nueva York. Las exportaciones de salitre y cobre se derrumbaron, provocando graves consecuencias sobre la economía interna, al caer los ingresos fiscales y disminuir las reservas. Las consecuencias y efectos que provocó en Chile. La crisis provocó que Estados Unidos nos siguiera comprando nuestros productos más valiosos de la época. En ese entonces era el cobre y el salitre. Las consecuencias fueron aumento de la cesantía y también produjo repercusiones políticas como la renuncia del presidente Ibáñez.
Algunas medidas tomadas por el gobierno chileno ante la Gran Depresión: devaluación moneda, intervención estatal, proteccionismo, se aplica el modelo Easy, se afina el modelo monoexportador y se sale del patrón oro. Gobiernos involucrados durante la crisis mundial. Gobiernos estadounidenses. Clark Hoover fue el 31º presidente de los Estados Unidos en las elecciones presidenciales de 1928. Gran parte del éxito de Hoover se debió a su abierto apoyo a la ley seca y su compromiso de sostener los intereses de los votantes blancos y protestantes. La administración de Hoover empezó en un clima de prosperidad heredada de la década de 1920 por sus predecesores, pero pronto se vio marcada por el inicio de la Gran Depresión. La reacción general del presidente Hoover fue tratar de evitar el pánico financiero y considerar a la Gran Depresión como una crisis totalmente pasajera. Intentó combatir la Gran Depresión impulsando el trabajo voluntario, desarrollando grandes obras públicas como es la presa de Hoover, promoviendo medidas proteccionistas con ley arancelaria, aumentando al máximo del impuesto a la renta del 25 al 63% e incrementando el impuesto sobre la renta corporativa. Gobierno de Franklin D. Roosevelt. La crisis económica de 1929 y su apuesta por una nueva política, conocida como New Deal, Nuevo Trato, le hizo ganar la confianza de los estadounidenses en las elecciones de 1932, convirtiéndose en el presidente de Estados Unidos de América por el Partido Demócrata. Su política económica New Deal consistió en estimular el gasto público mediante la inversión en infraestructuras. Durante sus primeros años de gobierno ejecutó todo tipo de proyectos, como hidroeléctricas, carreteras, escuelas y en general todo tipo de obras públicas, modernizando significativamente el país. Gobiernos de Chile. Carlos Ibáñez del Campo se caracterizó por su frenética actividad que lo llevó a realizar un programa de obras públicas nunca antes visto. El fomento estatal a la producción a través de apoyo crediticio y aranceles proteccionistas y un vasto plan de reformas institucionales. Se racionalizó la administración pública y se crearon importantes instituciones como la Contraloría General de la República, Carabineros de Chile y la Fuerza Aérea. Sin embargo, el alto nivel de endeudamiento público y la errada política monetaria del gobierno frente a la gran crisis mundial de 1929 hicieron inmanejable la política económica y llevaron a un colapso fiscal, productivo y financiero al país. En 1931 el apoyo del gobierno era nulo, las multitudes descontentas salieron a las calles y los estudiantes universitarios junto con los profesionales iniciaron una gran huelga. El movimiento se hizo incontrolable y el presidente Ibáñez se vio obligado a renunciar e irse al exilio el día 26 de julio de 1931, lo que dio paso a una grave crisis política en Chile. Gobierno de Arturo Alessandri. Octubre de 1932. Significó para Chile el retorno a la normalidad política y la reactivación económica. La primera labor de Alessandri fue controlar la situación económica. Se aplicó un programa dirigido a aumentar la producción y la capacidad de consumo. Se creó la Corporación de Ventas del Salitre y el Yodo en el año 1934, que obtuvo un repunte de esta actividad. Con dinero fresco se reinició el pago de la deuda externa del país y se ejecutó un amplio proyecto de obras públicas, con la construcción del barrio cívico en Santiago, el Estadio Nacional, escuelas, caminos, puentes y líneas ferroviarias. En casi 3 años la cesantía había desaparecido. En conclusión, como grupo de trabajo postulamos la siguiente reflexión. Las naciones deben tener un grado de independencia para evitar sucumbir junto a las naciones de las cuales financieramente se encuentran ligadas.